Estos días compartía con una señora también creyente. Ella me decía que hace muchos años oraba por mí. Dice, yo oraba para que usted se convirtiera al Señor y dejara de ser la persona que era. Le dije, bueno, gracias. Y hoy cuando me dice, pastor, ¿y usted qué opina de esto? Está pasando por una situación de salud complicada. El año pasado Dios le proveyó el sueño de su casa. Ellos tienen un negocio aquí y al frente compraron. Y por eso digo que nosotros, Dios siempre nos da una promesa o nos da la bendición y no la sabemos administrar. Pues ella, en su afán de construir su casa y todo ese tipo de cosas, se descompresionó y casi se muere. Y el médico le decía, ¿para qué tanto afán? Si usted se hubiera muerto, ¿quién disfrutaría su casa? ¿Quién disfrutaría sus logros? Entonces hablábamos con ella esta semana. Me decía, es que realmente yo le pido a Dios que aumente mi fe. Le dije, no le pidas a Dios que aumente tu fe, porque tú la fe ya la tienes. Si tu fe está puesta en Jesucristo, ¿qué importa lo que pase? Y pues, como le digo, hace un mes nuevamente estuvo maluca otra vez. Y yo le decía, si tú le pides a Dios que te dé más fe, pues para que la fe sea aprobada, tiene que pasar por pruebas. Y hoy estás pasando por una. ¿No entendiste el mensaje cuando casi te mueres hace casi 2 o 3 meses? Y ahorita que vuelves a hospitalizarte, no se entendió el mensaje. Es una oración mal hecha. Señor, dame fuerza, dame fortaleza de seguir adelante. Prepárame ¿para qué? Para la eternidad. Entonces le mandé un mensaje ayer sobre la muerte, pero la muerte en Cristo. Y cómo Dios nos prepara a nosotros para pasar por el tipo de dificultades, porque Él lo dice, que nada nos apartará el amor de Dios, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Pero si tenemos en cuenta que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice que Él es el que nos saca adelante. Entonces, si usted hoy estuviera en el cielo, ¿usted cree que se sentiría como un pez fuera del agua? Piense lo que le estoy diciendo, un pez fuera del agua. ¿Y cómo se siente un pez fuera del agua? Mal, porque él vive a través del agua. Y si ese respirar en usted y en mí es el Espíritu Santo, y aquí no lo vivimos, ¿cómo lo vamos a vivir en el cielo? Si aquí nos es difícil adorarlo y exaltarlo, por las dificultades, por los problemas que pasamos, porque Dios nos está preparando en la universidad de la vida hacia la vida eterna. Si nosotros seguimos llevando su palabra, y como yo le decía a esta persona, tienes que entender que Dios está orando en ti, su voluntad. Sí, pero porque si yo oro por los enfermos se sanan. Le dije, porque el poder lo tienes tú. Se quedó mirando así. Le dije, no señora, el poder no lo tienes tú, el poder lo tiene Él, y es la voluntad de Él. Él sana al que Él quiere y como Él quiere. Que claro, para eso están los médicos. El médico a usted le dice, le duele la cabeza, tómese una pasta para la cabeza. Le duele el estómago, tómese una pasta para el estómago. Dios para eso hizo los médicos. Pero por encima de los médicos está Dios. Dios la está preparando es para que usted ore. Le dije, porque con lo que estás haciendo te estás quejando de la vida. Ay Señor, yo porque si oro por los enfermos y los enfermos se sanan y a mí no me sucede lo mismo. Y ella misma se hablaba de cuando Pablo decía del aguijón en la carne. Dios no sanó a Pablo, Dios no sanó a Timoteo. Entonces es ver que Dios está haciendo su voluntad independientemente de lo que estemos viviendo, sea un momento bueno o sea un momento difícil en la vida. Por eso dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, las cosas que vendrán y las cosas que pasaron. ¿Por qué la cárcel para Pablo fue buena? Todo su ministerio fue en la cárcel. Pero ¿dónde levantó el ministerio? En la cárcel. Y en la cárcel conoció a todo tipo de personas de alto y bajo rango para llevar ¿qué? La palabra. Pero mire la ventaja que Dios nos dice a nosotros en 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. Ahí está una diferencia. Amados, ahora somos hijos de ¿qué? De Dios. Diga, yo soy hijo de Dios.
Si usted lo cree, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, falta algo por hacer en nosotros. Vuelvo y se lo leo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, no se ha mostrado el final de nosotros. Porque sabemos que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. O sea, ¿nos falta qué? Algo que solamente lo hace el Señor. Y tendrá que hacer muchos cambios en nosotros, mis hermanos. Demasiados. Miren lo que dice el versículo 5. Y creará el Señor sobre toda morada del hombre del monte de Sión y sobre los lugares de sus asambleas nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de llamas de fuego, y sobre todo la gloria del Señor como un dosel. Dice que entonces la gloria del Señor estará sobre toda la casa de su reino, no solamente sobre el templo. Esta persona fue a Estambul, a esa mezquita, y después fue al Vaticano, a 2 iglesias diferentes, templos vacíos, donde le cobran por entrar. Donde le cobran por entrar. Pero dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y entre los hombres. Y la gente no queremos entender que Él es el que está ahí, a través de su gloria, mostrándonos al Padre, a través de la oración y la lectura de la palabra, para poder crecer. Decía, todo lo cobran allá en esas iglesias. Yo decía, y aquí la puerta está gratis y no entran. Porque queremos ver solamente lujos y antigüedades que muestran el poder del hombre, más no el poder del Señor. Versículo 6 y vamos cerrando. Dice, y habrá un resguardo de sombra contra el calor y un refugio y protección, perdón, y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día y un refugio y protección contra la tempestad y el aguacero. Futuro, habrá un resguardo contra el calor del día y un refugio y protección contra la tempestad y el aguacero. O sea, quiere decir que la nación de Israel algún día tendrá paz. Pues ellos no viven en paz todavía, porque a Jesucristo no lo han reconocido como Señor. ¿Usted tiene paz en su corazón? Porque esta profecía aún no está siendo cumplida. Pero el Señor dice que a los que lo aman, la paz que sobrepasa tu entendimiento guardará sus corazones. ¿Tiene usted esa paz? Pero es que, Henry, usted no lo vemos. Yo tengo paz. Decía, pero menos mal que cuando una persona cuando muere descansa en paz. Me decía esta hermanita, le dije, no señora, no todos los que mueren descansan en paz. Solamente los que mueren ¿con quién? Con Cristo. Entonces, si nosotros nos preparamos para eso, porque los judíos aún están en ese peregrinar hasta que llegue el día del Señor. Por eso también lo dice en Juan, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios que los judíos lo rechazaron, o si no, ¿dónde estaríamos usted y yo como gentiles? Miren lo que dice Zacarías. Zacarías 3:10, viviendo en paz cada uno debajo de su vid y de su higuera. Vea que la paz siempre sigue a la gracia y la misericordia y la limpieza. O sea, si la persona ya llegó a la gracia y tocó su corazón y la misericordia y el Señor lo ha limpiado, es donde la paz que sobrepasa todo entendimiento lo sostiene. La paz nunca ha sido determinada por un partido político, un país, ni nadie, solamente el Señor. ¿Por qué? Porque el problema se encuentra en el corazón del hombre. ¿Y por qué ese problema o esas guerras están en el corazón del hombre? Por causa del pecado. El hombre desde que nace está apartado de Dios, luchando por buscar lo propio, luchando por lo de Él. ¿Cuántas guerras hay en ese momento en su corazón? ¿Contra qué está luchando usted? ¿Contra usted mismo? ¿Contra su esposa? ¿Contra sus hijos? ¿Contra mí? ¿Contra la nación? ¿Cuántas cosas los llevan aún a pelear con Dios? Esta mujer decía, ¿por qué si yo oro por los demás y los demás se sanan, yo no me sano? Y estás peleando con Dios. Solamente dale gloria a Dios de lo que está pasando. Y pasaba, yo le contaba a ella de un testimonio de
de un pastor que el Señor lo sanó de cáncer. Una de sus asistentes a la iglesia le dijo, pero pastor, ¿usted por qué tiene que ir al médico? ¿Es que no tiene fe en Dios? Dijo, yo tengo fe en Dios, pero sé que para algo Dios colocó los médicos. Y la señora a los 2, 3 meses se murió también de cáncer, porque no puso su esperanza de la manera correcta, porque hay una soberanía de Dios y una responsabilidad del hombre, y al no haber la responsabilidad del hombre, pues ella no fue al médico, porque yo sé que Dios me sana, yo sé que Dios me sana, yo sé que Dios me sana, ¿por qué tengo que ir al médico? Y a muchas personas que he conocido les ha pasado eso, y al final del tiempo, pues muere. Miren lo que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero solo si el Señor es el que obra en nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios está obrando en su corazón. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, del 23 al 27. Aquí lo está hablando en una promesa hacia el futuro, y esto es el nuevo pacto. Cuando usted pueda estudiar sobre el nuevo pacto, va a entender que Dios hizo un pacto, y no con nosotros, sino con él mismo. Dice, y santificaré mi grande nombre, o sea, santificará su nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová tu Dios. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, perdón, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Aquí está hablando de que Jesucristo tiene que ser santificado. Tenemos que dejar la religiosidad y Él mismo es el que nos va a limpiar. Pero como aún jurábamos en vano y hacíamos cosas incorrectas, dice que Él vendrá. Es lo que dice el versículo 24.